Bueno, vamos a dar comienzo a la reunión. Hoy un día especial, no tenemos escuela bíblica, así que se hizo esta reunión seguido de la cena. Para comenzar vamos a tener una palabra de oración. Le voy a pedir, Martín, ¿podés tener una palabra de oración? Señor, cuántas gracias te damos por esta nueva oportunidad que tenemos de poder juntarnos, de poder estudiar tu palabra, de poder anunciar las buenas nuevas de salvación. Gracias, Señor, porque tenemos este privilegio. Gracias, Señor, porque todos los que estamos aquí, o casi todos los que estamos aquí, un día hemos reconocido que sin ti no éramos nada. Te reconocimos en nuestros corazones como nuestro Señor, Señor. Y gracias, Señor, porque viniste a este mundo a salvarnos y a darnos vida eterna. Ahora, Señor, queremos pedirte que bendigas esta reunión, que los cánticos que hemos de realizar y también bendice a Juan Manuel al exponer tu palabra. Oramos en el bendito nombre del Señor Jesús. Amén. Gracias, Martín. Bueno, comenzamos entonando algunas alabanzas.
última canción, vamos a sonar un himno, el 134, los que tengan sus signarios, si no, si lo tenemos en pantalla. Dice el himno 134, dice: yo quisiera cantar sin cesar y honrar a Jesús, mi amado Salvador. Dice: quien me hizo pensar que debía dejar para siempre la senda del error. Cuando el Señor nos llama y nos muestra qué es lo que hacemos y hacia dónde Él nos muestra ese camino precioso, ¿no? Dice: mi Salvador, te alabo, mi Rey y Señor. Y en la segunda estrofa dice: a Jesús acudí, el perdón recibí. Él nos perdona y nos limpia de todo pecado. Dice: y ahora feliz estoy en Él. Y Él me dijo: ten fe, yo contigo estaré. Qué hermosa promesa. Dice: y de toda maldad te guardaré. Y la tercera, una vez que hemos aceptado al Señor, que Él nos ha perdonado, nos prepara para servirle. Dice: serviré a Jesús predicando la luz y gozoso con Él yo viviré. Él me da protección y gratuita salvación. No hay que pagar nada. Y en la lucha yo firme quedaré. Entonemos este himno, el 134. Bueno, y como para continuar, hoy nos trae la palabra nuestro hermano Juan Manuel, así que vamos a tener una palabra de oración antes de que él comience y luego le damos lugar a Juan para que pueda exponer lo que el Señor propuso en su corazón. Oramos. Señor, te damos gracias en este día por todas tus bendiciones. Gracias, Señor, porque nos has traído hasta tu casa a escuchar de tu palabra. Señor, te agradecemos porque has preparado un hermano para que prepare el mensaje y que ese mensaje que hoy nos llega, Señor, podamos guardarlo en nuestra mente y en nuestro corazón. Que podamos también ponerlo en práctica, Señor, y que no seamos oidores olvidadizos, Señor, que podamos hacer todo lo que tú nos mandes. Señor, te agradecemos porque tenemos este lugar donde podemos congregarnos, porque tenemos gente que está dispuesta a preparar el mensaje y que tú, Señor, los guíes para que podamos recibirlo en esta mañana, Señor. Dejamos todo en tus manos, te pedimos y agradecemos todo esto en el nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, muy bien, hermanos. Les invito a abrir la palabra de Dios en Evangelio de Lucas, capítulo 5, donde allí vamos a ver uno de los milagros, uno de los tantos milagros que el Señor Jesucristo realizó en su ministerio. Pero también el Señor allí iba a hablar de una manera especial
iba a hacer un llamado a uno de los que eran sus discípulos, lo que iba a ser su apóstol. Y es un llamado también que hace a cada uno de nosotros hoy en día. Así que ahí Lucas capítulo 5, versículo 1. Y dice allí la palabra de Dios: aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio 2 barcas que estaban cerca de la orilla del lago. Y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Versículo 4. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y no hemos pescado, y nada hemos pescado. Mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo Jacob y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, ¿qué hicieron? Le siguieron. Que Dios bendiga su palabra. Bueno, como dije, ahí es uno de los tantos milagros que el Señor realizó en su ministerio. Este es uno que relacionado ahí en Galilea, dice en el lago de Genesaret, que es el mismo en las Escrituras, que es el mismo que cuando narra el mar de Galilea, por ejemplo, o el mar de Tiberias. Y allí en este mar, o este lago, porque en realidad es una fuente de agua dulce, por eso es fuente importante de la región para tomar agua y bueno, aparte para la pesca también. Ese mismo lago o mar, cuando el Señor calma la tempestad, ¿vieron cuando se acuerdan ahí a unos capítulos después, cuando el Señor calma la tempestad, cuando está navegando con sus discípulos? Y también ese mismo mar que el Señor caminó, allí cuando antes de ascender a los cielos, que se aparece a sus apóstoles, que caminó sobre las aguas, bueno, también es el mar, este mar de Genesaret, o mar de Galilea. Pero acá vemos una cosa muy importante. ¿Qué hacía la gente? ¿Se agolpaba para qué? Para escuchar al Señor. O sea que había un interés de la población, de los ciudadanos de allí, de querer escuchar lo que el Señor tenía para decir. Claro, las palabras del Señor eran seguramente cautivantes. Y el Señor, como siempre, aceptaba a los que iban a escuchar y les hablaba. Cuando el Señor empieza su ministerio allí en Nazaret, Nazaret saben que fue el lugar donde el Señor se crió de niño, donde se educó, donde creció. El Señor muchas veces concurría a las sinagogas que eran los lugares donde los judíos se reunían y abrían los rollos con la palabra de Dios y impartían enseñanza. Y el Señor dice que iba frecuentemente allí. Pero hubo un tiempo donde ya el Señor esas puertas de las sinagogas se le fueron cerrando. Porque cuando el Señor dice que Él era el Mesías, el que había de venir, bueno, a muchos judíos eso le molestó. Y es más, si usted lee en un capítulo anterior ahí de Lucas, dice que hasta quisieron matarlo al Señor. Lo echaron de la sinagoga y quisieron matarlo. Pero el Señor dice que salió entre medio de ellos y se fue. O sea, personas que rechazaron a Jesús. Y dice la Biblia que Él no volvió más a Nazaret. ¿Sí? Por aquellos que le rechazan, bueno, el Señor respeta la posición de cada persona, ¿no? Pero aquellos que sí quieren acercarse a Dios o al Señor, Él los recibe siempre. Hay un versículo en Juan 6:37 que dice que al que a mí viene, no le echo fuera. ¿Sí? El que tiene deseo de escuchar de Dios, el Señor está dispuesto a hablarles.
Y en esta mañana, y como todos los días, el Señor está dispuesto a hablarnos. Y qué lindo sería que tengamos ese mismo deseo como una multitud de poder cada día querer escuchar de la voz de Dios. Hoy en día, ¿cómo escuchamos la voz de Dios? ¿A través de qué? De su palabra, ¿verdad? Por medio de la comunión, por medio de la oración. Y qué lindo sería que también que estemos todos los días esperando a ver qué el Señor tiene para decirnos. Agolparnos a la palabra de Dios, así como hacía la gente en los tiempos de Jesús, para que Él nos pueda hablar, para que Él nos pueda indicar qué quiere de nosotros, cuál es su voluntad para nuestra vida. Entonces las personas dicen que se acercaban y el Señor no les echa fuera. Aquel que todo viene al Señor, Él siempre está dispuesto a escuchar y a hablarles. Entonces allí dice que el Señor improvisa un púlpito, podemos decir, porque el Señor no solo predicaba en lugares cerrados, en una sinagoga, sino que estuvo dispuesto a predicar en cualquier lugar. Y ustedes fíjense que eso fue una constante del Señor. ¿Vieron cuando fue la alimentación de los 5.000? Que sus discípulos le dijeron al Señor, Señor, diles que se vayan porque no tenemos que darle de comer, ¿se acuerdan? Y el Señor, ¿qué les dice? Bueno, díganle que se vayan. No, ¿qué dijo? No, den vosotros de comer, ¿no? O cuando estaba el Señor enseñando y venían los niños y los discípulos decían, sacan a los chicos de acá. Y el Señor, ¿qué les dijo? No, esperen, dejen a los niños que vengan a mí. O sea, nunca el Señor echó a nadie afuera. Y siempre aprovechaba la ocasión para enseñar algo, ¿no? Y qué lindo esto, que el Señor siempre está dispuesto a hablarnos y pasar tiempo con nosotros. Y allí el Señor improvisa un púlpito en una de las barcas, porque dice que había mucha gente. Se aleja un poco de la orilla para que pueda ser oído por toda la gente que había. Fíjense qué importante, allí el Señor no le importó que seguramente un lugar abierto, yo pensaba, ¿qué acústica habría en aquel lugar? Si está al aire libre. No había ninguna acústica en realidad, ¿no? Seguramente el Señor tuvo que hablar más fuerte, se habrá cansado más su garganta, pero el Señor siempre está dispuesto a hablarles a aquellos que vienen a escuchar de Él, los que tienen necesidad de Cristo. Y en esta mañana también, si tenés necesidad de Dios, está dispuesto a hablarte, está dispuesto a que seas un hijo, una hija de Él. Entonces dice que el Señor se apartó y empezó a hablar a la multitud, ¿sí? Y ahí la gente lo escuchaba. Y esto es importante porque el Señor no echa fuera a nadie. La perdición del hombre es a causa de su decisión de rechazar a Cristo. Porque Cristo no rechaza a nadie. Él está dispuesto a aceptarnos. Y por supuesto no quiere que ninguno se pierda. Pero también la decisión de aceptar a Cristo es de cada persona, de cada uno, ¿verdad? Así que bueno, habla a la multitud, pero después de que le habló a la multitud, el Señor toma otra decisión. Le da una orden a Pedro, que es el de echar las redes nuevamente para ir a pescar. Y ahí Pedro, que estaba junto con sus compañeros, al principio como que dudó, ¿no? Porque bueno, sabían que Pedro, ¿cuál era su oficio justamente? El ser pescador. Y dice, bueno, estuvimos toda la noche pescando, que según dicen que siempre pescaban de noche porque en la tranquilidad los peces se acercaban más a la orilla o a la superficie, entonces era más probable que tengan una pesca exitosa. Y en ese momento era de día, entonces Pedro decía, bueno, no es conveniente, pero después como que confió en el Señor y dijo, en tu palabra echaré las redes. Y allí el Señor entra en la barca de Pedro, seguramente no por casualidad, sino porque quería tener un encuentro personal con Pedro, ¿sí? Pero el Señor es cierto, habló a las multitudes, pero el Señor también se preocupó mucho por tener relaciones personales. No solamente hablar a las multitudes, no era un conferencista solamente, sino que Él quería tener también relación personal con las personas. Por eso después eligió a 12 apóstoles. ¿Para qué eligió a 12 apóstoles? Para que estuviesen con Él. Es decir, para compartir tiempo con Él, para discipularlos, para enseñarles. Por supuesto, para prepararlos para una tarea que le iban a encomendar luego. ¿Sí? Y el Señor así también quiere tener una relación personal con cada uno de nosotros. Todos los días. Una relación de comunión íntima. Porque nos quiere bendecir. ¿Tenemos esa relación personal, cada uno con Cristo? ¿Cómo está nuestra comunión a diario?
Bueno, entonces el Señor le da una orden a Pedro, que es el de echar las redes, y Pedro hace algo muy importante, que es obedecer, ¿no? Porque al Señor. Tal vez dudó al principio, pero después obedeció. Pese que por ahí Pedro podía tener algunas excusas válidas, ¿no? Porque era su profesión. El Señor Jesús, su oficio era carpintero, no pescador. Pero claro, el Señor todo lo sabe. Y Él sabía dónde Pedro tenía que echar las redes. Bueno, y allí cuando Pedro obedece, ¿qué tuvo Pedro después? La recompensa. Porque el obedecer a Dios trae recompensa. Y fíjense que dice que no solamente la barca de Pedro, sino la de sus compañeros se llenó. Y yo creo que acá Pedro recibió la recompensa por 4 cosas importantes que hizo. Primero, porque Pedro fue generoso. Vieron que cuando el Señor, ¿a quién le pidió la barca para usarlo de púlpito? A Pedro. Y Pedro le concedió su posesión, ¿no? Pero Pedro también fue humilde, porque a pesar que él era pescador de hace muchos años, de oficio, sin embargo, él no tuvo orgullo de decir, no, yo me las sé todas y sé que ahora no hay que ir a pescar, sino que tuvo humildad ante el Salvador y obedeció. Pero sobre todo también porque tuvo un acto de fe, porque confió en el Señor Jesucristo. ¿Sí? Y esto me hacía pensar también que cuando nosotros damos nuestras posesiones, nuestras propiedades y las dejamos en manos de Dios, Él las puede utilizar para hacer de bendición a los demás. ¿O no es así? Ahí utilizó la barca para que las personas puedan escuchar mejor a Jesús, la barca de Pedro. Qué lindo cuando nosotros también entregamos las cosas que tenemos, materiales, nuestro dinero puede ser, nuestras posesiones, nuestros bienes materiales, y las ponemos en las manos del Señor para que Él las utilice. ¿Y cuántas cosas grandes puede hacer el Señor con ellas, no? Pero para eso tenemos que ser generosos también con nuestras cosas para darlas para la obra del Señor. Porque el éxito y bueno, lo mismo con nuestro servicio en la iglesia. ¿Qué garantiza el éxito de un ministerio, de un servicio? No solamente nuestro propio esfuerzo, nuestra capacidad, el esfuerzo que hagamos, sino el verdadero éxito en la obra de Dios está cuando Dios mismo está guiando todas las cosas que hacemos. Y ahí Pedro hizo eso, se dejó guiar por el Señor. Y el Señor sabía en qué parte tenía que echar las redes. Bueno, que también nosotros podamos ponernos las manos de Dios en nuestro servicio, en nuestro ministerio, para que confiemos en Él y Él nos muestre en qué aguas profundas tenemos que tirar nuestras redes. A veces nos conformamos solo con lo que logramos y nos quedamos a la orilla del mar, ¿verdad? Nos da miedo por ahí crecer más. Pero cuando tenemos fe en el Señor y depositamos todas nuestras cosas, no solamente en lo material, sino también nuestros talentos, nuestros títulos, nuestras profesiones en las manos de Dios, ¿cuántas cosas grandes puede hacer con ellas? Porque Él sabe en qué lugar tenemos que echar las redes. Y podemos tener éxito y bendición a los demás. Así que Pedro, en su acto de obediencia y de humildad, recibió la recompensa del Señor. ¿Sí? Dejó de lado tal vez su creencia, su orgullo, y obedeció porque tuvo fe en el Señor Jesús. Y muchas veces tal vez pensás, si nunca escuchaste de Cristo o te hablan del Evangelio, por ahí también tenés dudas en las cosas de Dios. Por ahí decís, bueno, pero ¿será cierto esto de que Dios puede transformar? O que realmente tengo que seguir una vida, porque escuché varias veces y bueno, pero es bueno que depositemos la confianza y la fe en Dios. Hay que confiar, hay que tener fe en Dios para que Él haga la obra. Podemos tener excusas en cuanto a nuestra fe, pero sin duda cuando depositamos realmente la fe en Dios, Él no nos va a fallar nunca, porque Él no falla. Y qué bueno que podamos depositar nuestra fe siempre en Dios. Si nunca te acercaste a Cristo, que puedas tener fe en Él, que Él puede cambiar tu vida, que Él murió en la cruz del Calvario por tus pecados, para que seas salvo y no para que te pierdas. Pero Pedro entonces
fíjense, estuvo dispuesta a escuchar y recibió su recompensa. Porque el obedecer trae buenos frutos. Hasta que tuvo que pedir ayuda a sus compañeros, ¿no? Ahí también nos habla de la unidad que había y que cuando hay unidad en el trabajo, bueno, la recompensa y los frutos son mayores, ¿no? Cuando uno trabaja por ahí individualmente, por ahí ha recogido menos peces, ¿no? Pero bueno, en unidad siempre el trabajo es mejor también, en la obra del Señor. Así que Pedro se animó y echó las redes donde el Señor le ordenó, ¿sí? Y yo pensaba también, ¿hasta dónde queremos llegar en la obra del Señor? Hoy hablamos justamente de la iglesia, ¿y hasta dónde estamos dispuestos a echar las redes en la obra del Señor? Bueno, que podamos realmente animarnos en nuestro ministerio, en nuestro servicio, a poder echar las redes hacia aguas más profundas. Dejar los temores de lado y dejar todo en manos del Señor, para que Él pueda traer multiplicación al pueblo de Dios. Pero por último lugar vemos, después de que ocurrió este milagro, que en el versículo 8, ahí vemos la escena del Evangelio propiamente dicha, ¿no? El hombre reconociéndose pecador y Jesús tendiéndole su mano, no para condenarlo, sino para que sea, ¿qué? Su seguidor. Fíjense que Pedro, claro, a ver la magnitud y darse cuenta al lado de quién estaba, reconoció que era un hombre pecador. ¿Sí? Porque claro, para tener una relación con Dios primero, para que Él nos muestre su voluntad, para tener comunión con Él primero, tenemos que reconocer que somos pecadores. No podemos conocer nunca cuál es la voluntad de Dios para mi vida si no soy su hijo, por ejemplo. Entonces lo primero que tenemos que hacer si queremos tener una relación con Dios es reconocer que somos pecadores y que necesitamos de la redención de Jesús. Pero allí estaba el Señor Jesús también, que le tendió su mano. No para condenarlo, el Señor le podía haber dicho, sí, la verdad que sos indigno, sos pecador. No, el Señor le tendió su mano, le ofreció que sea su discípulo. Y vemos algo importante, que es que le hace un llamado, ¿verdad? Y Pedro, ¿aceptó ese llamado o no? Dice que sí, porque cuando llegó a la orilla, dejándolo todo, ¿qué hicieron? Le siguieron. Él junto con los otros discípulos también, ¿verdad? Y acá nos habla de ¿qué? De un cambio de vida. Es decir, no siguió Pedro con su misma vida después de conocer al Señor, sino que después de tener un encuentro con Cristo, hubo un cambio en su vida. Y eso es lo que pasa cuando nos encontramos con Cristo. Hay un cambio en nuestra vida. Dice 2 Corintios 5:17 que de modo si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. ¿Qué significa las cosas viejas pasaron? Mi vieja manera de vivir, mi vieja manera de pensar, mis actos, eso va a cambiar en la medida que el Señor nos vaya transformando cuando encontramos a Cristo y le hacemos un lugar en nuestra vida, en nuestro corazón. Y qué bueno sería que esta mañana, si alguno todavía no se encontró con Cristo, pueda tener una nueva vida en Cristo. ¿Qué hay que hacer? Bueno, primero como hizo Pedro, reconocer que somos pecadores. Pedirle perdón a Cristo por nuestros pecados. Tener fe que Él puede salvarnos, que Él nos puede transformar. Y pedirle que entre a morar en nuestra vida. Cristo murió, dice un texto en Romanos, por cada uno de nosotros que estamos perdidos. Y le tiende la salvación a todos los hombres, a todas las mujeres, a toda la humanidad. Pero en Juan, en Jacobo, en Pedro, aceptaron el llamado de Jesús. ¿Hoy lo vas a aceptar el llamado también que el Señor hace en esta mañana? Hoy también está llamado a transformar vidas. El Señor está llamando a transformar vidas. Quiere entrar en tu vida y quiere transformarla. Quiere que seas un seguidor, quiere que seas un discípulo de Cristo. También para aquellos que somos hijos de Dios y nos apartamos de su comunión, bueno, también quiere que volvamos a sus pies para hablarnos, para enseñarnos. Y qué bueno sería que en esta mañana nuestra respuesta sea como la de Pedro, como la de sus discípulos. Que dejándolo todo,
le siguieron. Ese fue uno de los llamados que recibió Pedro. Después tuvo otro llamado, a ser discípulo, a ser pastor. Pero acá lo llamó y le encomendó también a una tarea, a ser predicador. Y qué bueno es eso, porque dice que Dios tiene un propósito para nosotros. Tenía un propósito para Pedro. Pero si Pedro hubiera querido seguir con su negocio, por ahí al ver los peces se hubiera entusiasmado y bueno, las ganancias, pero a él no le importó eso. Le importó porque eligió la mejor parte. Eligió estar con el Señor Jesucristo. ¿Y qué vas a elegir en esta mañana o en esta hora? ¿Vas a elegir estar con Cristo? ¿Vas a elegir ser una nueva persona que Dios pueda transformar para que Él después te pueda utilizar en tu obra? Para que pueda transformar tu vida y puedas ser un siervo de Cristo y también un colaborador de Cristo para llevar el servicio también del Señor en adelante. Que realmente pueda ser la decisión de alguna persona en esta mañana y que pueda haber personas que se arrepientan, como hizo Pedro, que reconozcan su condición y que reconozcan que necesitan de Cristo y puedan pedirle a Dios que entre en su vida a morar para que puedan ser una nueva persona y una nueva mujer en las manos de Dios. Que Dios bendiga su palabra. Gracias, Juan Manuel, por tu preparación y gracias que el Señor nos trajo hoy este precioso mensaje. Y qué hermosa invitación que tenemos. Disfrutamos a aquellos que hemos aceptado al Señor como nuestro Salvador, pero qué hermosa la decisión de aquellos que aún no lo han hecho. Es la oportunidad, es el momento. Y poder decir, como dice acá, ser pescadores de hombres, pero también poder decir, dejarlo todo y seguirle a Él. Y estar a los pies del Señor, obedeciendo lo que Él nos pide. Para finalizar esta reunión, vamos a hacer los anuncios de la semana y quería recordarles este martes, no tenemos reunión acá en Solesi, porque es la reunión de zona sudeste, es en la calle Bahía Blanca, 4942, en Espeleta, el martes 1 a las 19:30 horas, así que recordemos, hay un cartel en la puerta que han puesto los hermanos también para que lo tengamos presente. Los días miércoles, la obra que hace nuestro hermano Mancilla aquí en la iglesia y que también está dando sus frutos porque hay personas que se han decidido seguir a Cristo y también trata el tema de las adicciones, tema muy importante y que hoy está muy en boga de todos, sabemos la problemática que eso trae, ¿no? Así que una tarea más que importante. El día viernes, la reunión de adolescentes, 19:30 horas. Ahí no sé si, 19 horas. No sé si hay alguna actividad especial. No, la reunión. Ok, perfecto. El día sábado, los jóvenes tienen a las 19 horas, también aquí en Solesi, la reunión de jóvenes. El día domingo, como hoy, a las 9 horas tenemos la Cena del Señor. Y seguido a las 11, sí, el domingo que viene tenemos la escuela bíblica dominical a las 11 horas, esa obra tan preciosa de todos esos chicos que vienen a escuchar de la palabra, comparten con nosotros un momento, pero también ellos son los que llevan el mensaje a sus casas, a esas familias que necesitan también conocer qué hacen sus hijos en la iglesia, de qué se les predica, de qué es lo que estamos hablando, y hablamos de un Dios salvador, ¿sí? Y viene a colación de esto también recordar la actividad que tenemos el 19 de agosto, pensémoslo, recordémoslo, digámoslo constantemente, que es la actividad del Día del Niño, donde toda la iglesia, si bien es una actividad que está convocada por la Escuela Bíblica para festejar el Día del Niño, es una actividad en que toda la iglesia tiene que estar comprometida, porque no solo los niños van a recibir un juguete, un mimo, la palabra, va a haber una obra de teatro, va a haber muchas actividades, pero también están invitados los padres. Y ahí es donde todos nosotros tenemos que colaborar, asistiéndolos a ellos, conversando con ellos y estando en contacto con sus familias para que puedan también ellos acercarse a escuchar de la palabra
y poder estar en comunión con nosotros. Recuerden, 19 de agosto, sábado 19 de agosto, es una actividad que se hace en el Club Unión, acá del otro lado de la estación. A las 10 de la mañana comienza la actividad. Bueno, para finalizar vamos a tener una palabra de oración. Le voy a pedir a Guillermo si puede cerrar la reunión. Oramos. Señor, te damos gracias por la predicación de tu palabra y por ese evento tan importante que fue la conversión del apóstol Pedro. Señor, qué hermoso cambio hubo en su vida, de estar en un mar, en un lago y pescando peces, a una obra tan trascendente como pescar hombres y mujeres, es decir, ganar hombres y mujeres para la gloria tuya, predicando el glorioso evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Pedimos, Señor, que tú bendigas este mensaje que nos ha traído nuestro querido hermano Juan Manuel, que lo apliques a cada corazón aquí presente y también por la web. Bendícenos en esta semana que comenzamos con este primer día y que tengamos una semana de gozo, de dedicación, de alabanza y de testimonio de tu palabra. Guárdanos ahora al regresar a nuestros hogares. Así nos encomendamos en tus preciosas manos, dándote gracias por este momento. En el nombre del Señor Jesús oramos. Amén. Dios pues les bendiga.